Haciendo que la suerte llueva, que si no nos llega, no tienen escuela. Me cago para el sistema de mierda, siempre me quedo corto. Bueno, pues la verdad es que llevo mucho tiempo deseando traeros este capítulo, un capítulo, bueno, de un yacimiento arqueológico al que yo considero, pues, la verdad, el mejor de España fuera de duda, el mejor de Europa sin discusión y probablemente, pues, uno de los mejores del mundo por varias razones, ¿no? En primer lugar, por toda la información arqueológica que ha brindado al estudio científico de la prehistoria, pero también no solo por sus fuentes, sino también por cómo se ha trabajado, cómo se ha divulgado de cara al resto del mundo y también lo más importante, ¿no? Que al final los yacimientos arqueológicos se estudian para eso, para cambiar el conocimiento que tenemos sobre el presente, ¿no? Y en ese aspecto Atapuerca es sin duda uno de los mejores del mundo. Ha roto diferentes moldes clásicos sobre cómo entendemos la línea evolutiva, sobre, por ejemplo, cómo entendemos la configuración mental del Neandertal o cómo se pudo poblar el continente europeo, ¿no? A todas estas incógnitas a las que siempre ha habido asociadas una teoría, ¿no? O una hipótesis clásica, pues para todas estas incógnitas Atapuerca ha dado su solución propia. Y es un gusto y un lujo, ¿no? Tenerlo pues aquí en España, ¿no? En Burgos. Así que no vamos a detenernos más, vamos con ello. Me quedo corto cuando voy a tirar un tema, porque no me da tiempo a contar lo que pasa en mi escena y me quema. Y ahora no queda otra que tirar, bam, bam, y aunque no lo pongas, soy el oficial. Bueno, pues como os decía al principio, bienvenidos y bienvenidas a uno de los capítulos pues que más ilusión me hace a nivel personal por el cariño que tengo a este yacimiento y bueno, la cantidad de artículos, papers y libros que he leído que son o bien directamente producidos a través del estudio de Atapuerca o indirectamente pues trabajan mucho fuentes de Atapuerca, pues al final, pues joder, llevo muchísimo tiempo muy vinculado al yacimiento a nivel, digamos, a nivel fan, más que otra cosa, y bueno, pues la verdad es que tenía muchas ganas de traerlo, como os decía. Así que nada, como siempre, antes de empezar, y voy a parar ya de justificar por qué traigo este capítulo, ¿vale? Pues os voy a explicar un poquito cómo he pensado estructurar este episodio, ¿no? Primero, como siempre, pues os comentaré un poquito de dónde he sacado la información. Luego, vamos a dividir lo que es el capítulo en sí mismo en 3 puntos, solamente en 3. Va a ser algo, yo creo que de tamaño medio, pero muy concreto. Voy a ir un poco a lo que me interesa del yacimiento. Va a ser algo más general, no me voy a detener mucho en algo espectacular del yacimiento, sino que vamos a dar una vistada larga. Y si luego veo que os mola el tema de Atapuerca y demás, pues ya quizás podamos sacar capítulos concretos de cosas ya que son más matices de Atapuerca, ¿no? Primer punto, hablaremos del yacimiento a nivel general y dividiremos ese punto 1 en 2 partes, ¿no? Un 1.1 que sería la historia del sitio y su explotación, y un punto 1.2 que sería en qué yacimiento se divide Atapuerca, porque una cosa que hay que decir es que la gente se piensa que Atapuerca es el yacimiento en sí mismo y no. Lo que ocurre es que este sitio arqueológico está en la Sierra de Atapuerca de Burgos y bueno, todo lo que es el yacimiento arqueológico, por decirlo así, son diferentes partes. Entonces vamos a explicar un poquito de qué simas está compuesto, qué lugares arqueológicos hay, etcétera, etcétera. Un poquito para también comprender la realidad, que muchas veces nos referimos a Atapuerca como una sola cosa cuando en realidad son múltiples y variadas, ¿no? Entonces ese será el primer punto, hablar un poco de su historia a nivel de cómo se descubrió el yacimiento, desde cuándo tiene estudio o tiene visión humana encima puesta. Luego hablaremos, como os decía, pues de los yacimientos que componen Atapuerca. Y una vez que hayamos presentado a Atapuerca y explicada su ramificación en diferentes sitios y demás, pues hablaremos de probablemente pues lo más interesante, ¿no? Que es qué tiene cada yacimiento o cuáles son los yacimientos más importantes y por qué fueron importantes. Después de eso haremos una pequeña recapitulación de descubrimientos y de la importancia que estos tienen. Aquí en este punto pues donde nos basaremos fundamentalmente es en por qué esos descubrimientos han sido tan importantes y han elevado a Atapuerca a la primera liga mundial a nivel arqueológico, ¿no? Y a su equipo de investigación, por supuesto. Y por último, pues una pequeña conclusión con la que quiero cerrar el capítulo, pues para irnos un poco con ese sabor, ¿no? de
a qué nos ha sabido Atapuerca, o al menos contaros a qué me sabe a mí Atapuerca, ¿no? Bien. Vamos a empezar con el punto 1, el yacimiento, su historia, ¿no? Bueno, perdón, os había comentado, a nivel de bibliografía y tal sobre Atapuerca, ¿dónde me he basado? Bueno, fundamentalmente he buscado todo en la propia Fundación Atapuerca, una web, ¿vale? Si escribís en Google Fundación Atapuerca, entráis a una web y es una web hecha por el propio sitio arqueológico, así que qué mejor lugar para informarse sobre el yacimiento que de las propias personas que trabajan en ese yacimiento. Así que nada, básicamente ha sido todo de ahí y alguna cosita pues de algún libro que tengo aparte, pero bueno, que ha sido tan pequeño la búsqueda a nivel de manuales que no los voy ni a mencionar, ¿vale? Porque no sé si están bien de verdad, porque he mirado solo trocitos de capítulo, pero sí que he recomendado 100%, si os mola el tema, Fundación Atapuerca, que además imagino que les vendrá bien tener más visibilidad. Así que desde aquí nuestro pequeño granito de arena. Bien, vamos a hablar del yacimiento. ¿Desde cuándo el yacimiento de Atapuerca? Esto yo creo que es interesante. ¿Desde cuándo aparece citado en fuentes como algo interesante, ¿no? Porque la verdad es que nos pensamos que es algo... Todos hemos escuchado la historia, ¿no? De que en el siglo XX se descubre por unas vías de tren, no sé qué. Y realmente el sitio aparece citado en fuentes desde hace mucho más. Es curioso porque ya en el siglo X... aparece citado el sitio en unos escritos del monasterio de San Pedro de Cardeña. Este es el registro más antiguo que tenemos escrito en el que se referencia el lugar de Atapuerca como un sitio interesante, ¿no? Que investigar. Luego además aparece también citada Atapuerca también en la crónica burlesca del emperador Carlos V, donde don Francés de Zúñiga documenta ampliamente una visita al sitio. Porque ahí ocurrió una batalla del rey don Sancho de Castilla y el rey don García de Navarra, realizada en 1527. Lo cual, pues aquí es verdad que no hay un interés arqueológico, ni mucho menos, pero bueno, ya aparece el sitio como citado, se describe, ¿no? Donde se habla de que hay cuevas, etcétera, etcétera, lo cual pues ya es interesante. Estos documentos no son complicados de encontrar. Si a alguien le interesa, pues los puede googlear, que seguro en algún momento le aparecerán por ahí. Luego en el siglo XV y XVI es interesante porque hay grafitis de ese siglo en el sitio, lo cual nos hace ver que ya había gente que iba a esas cuevas y a esas zonas, ¿no? A pasear o, bueno, o hacer lo que fuese, pero tenemos pintadas del siglo XV y XVI. Y luego también hay que hablar de dos señores, Pedro Sampayo y Mariano Zuaznavar, porque en su descripción con planos de la cueva llamada Atapuerca, literalmente se llama así el manual, ¿vale? Descripción con planos de la cueva llamada de Atapuerca, pues elaboran una descripción sobre una de esas cuevas de Atapuerca y esto fue publicado en Burgos en 1868. Por lo tanto vemos que el conocimiento del sitio no es algo casual y fortuito del siglo XX, sino que llevamos ya siglos viendo diferentes escritos y fuentes que hablan de la zona como algo pues llamativo, ¿no? Lo cual ya desmiente pues una especie de mito popular que hay sobre que, bueno, que esto fue un descubrimiento por unas vías de un tren, no sé qué, en el siglo XX y punto, ¿no? Aquí ya había un registro archivístico, ¿no? Al respecto. Es verdad, todo hay que decirlo, que es a partir de finales del siglo XIX y el propio siglo XX cuando pues el yacimiento empieza a ser objetivo real, ¿no? de diferentes sectores. Por ejemplo, a finales del XIX se realizan las primeras excavaciones del sistema kárstico con un interés científico, ¿no? También a finales del siglo XIX se realiza un trazado de ferrocarril, esto sí es cierto, para abastecer a la siderurgia vasca de hierro y carbón. Con un tramo que era de Burgos a Bilbao, ¿no? Se hace un ferrocarril de Burgos a Bilbao pues para llevar hierro y carbón a esos grandes hornos vascos, ¿no? Que en ese momento pues son la industria a nivel metalúrgico de España, ¿no? Claro, estas vías atravesan una parte de la zona suroeste de Atapuerca y se sabe que, por ejemplo, dañaron algunas de sus simas, sobre todo con una de sus trincheras, que posteriormente veremos que se convierte en uno de los sitios más interesantes de Atapuerca. Estas obras ya sacaron a la luz en ese momento, en ese final del siglo XIX, pues bastante industrialítica, y la realidad es que ahí estaba, pero nadie se interesó por ello, así que quedó un poco ahí pues perdido a la mano de Dios, como se suele decir, ¿no? Finalmente, lo que le ocurre a esta compañía ferroviaria es que desaparece y la trinchera construida para el paso del ferrocarril finalmente se aprovecha para ser utilizada como cantera, es decir, se utiliza esa brecha en el terreno, ¿no? En los estratos para como cantera. Lo cual, como os podréis imaginar, pues también afectó gravemente a todos los yacimientos, incluso destruyó por completo, se sabe, uno de ellos, ¿no? Luego nos tenemos que ir ya a 1964, fecha en la que el profesor Francisco José Cerdas inicia una campaña de excavación que se detiene muy poquito después. 8 años más tarde, en el 72, un grupo de espeleología
descubre la llamada Galería del Sílex, con cultura material vinculada a ritos funerarios y pinturas de la Edad del Bronce. Fijaos que aquí ya tenemos cosas importantes, ¿no? Porque no es fácil encontrar cultura material vinculada a ritos funerarios y pinturas de la Edad del Bronce, ¿no? Estamos hablando de unas épocas bastante tardías ya. Un añito después, solo en 1973, comienza una campaña de excavaciones en el Portalón, que llegaron a darse hasta 11 diferentes. Fijaos que ya empieza a haber un interés que ya no es solamente voy a hacer espeleología o una línea de ferrocarril, sino que ya empieza a ir gente a excavar con el propósito de sacar cultura material, ¿no? 3 añitos más tarde, en 1976, un ingeniero de minas, realizando su tesis en osos fósiles, acude al paleontólogo Emiliano Aguirre con varios restos humanos hallados en uno de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, uno de los más famosos sin duda, la Sima de los Huesos. ¿Qué ocurrió? Pues bueno, este ingeniero de minas estaba realizando su tesis en la propia Atapuerca, estaba buscando restos de osos fósiles porque se sabe que hay muchos precisamente en esa Sima de los Huesos, y el caso es que se topa con restos que no son de oso, y cuando se los lleva a un paleontólogo pues descubre que no es que solo sean humanos, sino que además tienen una antigüedad brutal. Este paleontólogo que se encarga de estudiar estos restos que le entrega este ingeniero de minas es el famosísimo Emiliano Aguirre, y lo que va a hacer este hombre es decir, hostia, ¿esto dónde lo has encontrado? En Atapuerca, ¿dónde? Aquí, que es lo que luego se va a bautizar como la Sima de los Huesos, que luego os contaré que es una auténtica pasada. ¿Qué ocurre? Pues que Emiliano Aguirre, ¿qué va a hacer? Por 2 años más tarde inicia su etapa como director de las excavaciones en la Sierra de Atapuerca, ahora sí con un propósito puramente arqueológico, ¿no? 12 años más tarde, en 1990, Aguirre se jubila y ahora sí es cuando empieza un poco el rock and roll de Atapuerca, y es que asumen la dirección Juan Luis Arzuaga, Bermúdez de Castro y Carbonell, que son realmente la Santa Trinidad de Atapuerca, por decirlo de alguna forma. Son como los 3 codirectores de Atapuerca que han llevado al yacimiento a su momento más vital a nivel arqueológico internacionalmente, ¿no? Sin quitar, por supuesto, ningún mérito al bueno de Aguirre, que hizo lo que pudo y como pudo, pero es verdad que si comparamos las excavaciones, el método científico, los descubrimientos, la repercusión internacional, los papers publicados de la etapa Aguirre con la etapa Arzuaga, Castro y Carbonell, pues evidentemente ha sido más fructífera esta última, ¿no? Bien, una vez que que este trío coge la dirección de Atapuerca, pues comienzan a tener, como decía, pues mucha relevancia científica, no solo a nivel nacional, sino también internacional, y empiezan a surgir hallazgos interesantísimos, ¿no? Como en el 92, el de la Sima de los Huesos, que fue uno de los más famosos, sin duda. Luego hablaremos de ellos, tranquilamente. Y además, otro de los hechos más importantes, pues es que aparecen restos humanos de más de 900.000 años. Lo cual acabaron siendo definidos como una nueva especie que hasta ese momento no existía, bautizada como Homo antecessor. Esta nueva especie, luego hablaremos de ella, pero revolucionó el conocimiento que había hasta la época porque cambia la concepción que se tenía clásica de la línea evolutiva. Luego hablaremos de ello para que lo entendáis mejor, pero simplemente que sepáis que a partir de esa nueva dirección pues empiezan a salir este tipo de hallazgos que revolucionan el panorama científico arqueológico pues a nivel mundial, ¿no? Y su epicentro es Atapuerca de estos cambios, ¿no? Además, en el año 2000, la UNESCO, dado el marketing que está adquiriendo Atapuerca, pues lo va a declarar Patrimonio de la Humanidad, lo cual pues ya es un título que hace que adquiera un prestigio ya fuera de dudas, ¿no? Y finalmente, para promover y contribuir a ese reconocimiento, el 26 de julio del 99 se constituye también la Fundación Atapuerca, por iniciativa precisamente de esos 3 codirectores del proyecto, ¿no? Arzuaga, Bermúdez de Castro y Carbonell. ¿Cuál es el objetivo que tienen con lo de la Fundación Atapuerca? Bueno, pues ampliar y difundir y sobre todo divulgar el proyecto Atapuerca para que adquiera cada vez más, pues más apoyo y se pueda seguir trabajando de manera fructífera, sobre todo teniendo en cuenta que, como bien sabréis, españoles y españolas, pues en este país se invierte poco, ¿no? en ciencia. Así que yo creo que también irían un poco por ahí los tiros, aunque no creo que ahora tengan problemas de financiación, ni mucho menos Atapuerca, porque creo que es de los pocos sitios arqueológicos que ha conseguido ser rentable económicamente, y todo lo que al final genere dinero, pues imagino que tendrá buena financiación, pero imagino que en sus inicios pues no tendría esa suerte, ¿no? Bueno, una vez explicado un poco el recorrido, vamos a decir, más histórico-político de Atapuerca, que yo era lo que quería hacer más breve, vamos ya con un poquito el tema gordo del podcast, que serían los yacimientos, ¿no? ¿De cuántos yacimientos a día de hoy o partes se compone Atapuerca? Bueno, pues tenemos que
tenemos que decir antes de nada que la cifra que os voy a dar es un poco una organización de cómo lo tienen en la propia Fundación Atapuerca. Pero es cierto que luego hay partes del yacimiento que se dividen en otras partes y no sé hasta qué punto se pueden considerar partes en sí mismas o partes de otras. Entonces, bueno, esto ya si luego lo cacharráis os lo dejo un poco a decisión de cada uno. Pero yo, como la Fundación Atapuerca, os voy a decir que el yacimiento se compone de 7 subyacimientos, si queréis verlo así, o 7 sitios, ¿no? Que serían la Grandolina, la Sima del Elefante, el complejo de la Trinchera del Ferrocarril, la Cueva Fantasma, el complejo de Cueva Mayor o Cueva del Silo, donde está injerto la Sima de los Huesos, el complejo Cueva del Mirador y asentamientos al aire libre, ¿vale? Estas serían las 7 grandes partes que componen el yacimiento de Atapuerca, ¿no? Los he puesto un poco por orden de lo que yo considero que serían más relevantes, aunque tendría que haber subido más el complejo Cueva Mayor, que es donde está la Sima de los Huesos. Pero bueno, vamos primero con la Grandolina, ¿no? Bien, ¿por qué la Grandolina es tan importante, ¿no? Bueno, la Grandolina lo primero que hay que decir es que tiene restos arqueológicos desde hace 1 millón de años hasta hace 250.000 años, lo cual es una barbaridad. O sea, tener restos fósiles de casi 1 millón de años es una barbaridad. Imaginaros, ¿no? Estamos en el año 2023 después de Cristo. Imaginaros hace 1 millón de años, es una barbaridad a nivel de percepción temporal, ¿no? Y dentro de todo el yacimiento destaca sin duda la unidad o el nivel TD6, donde se encontraron fósiles, se encontraron 170 restos homínidos pertenecientes a al menos 11 individuos de esa nueva especie que os decía, Homo antecessor, que precisamente es aquí donde se encuentra y donde se estipula como nueva especie. Os decía que el Homo antecessor, esta nueva especie que se crea desde Atapuerca, que revoluciona el panorama internacional a nivel evolutivo, pues os decía que era vital, ¿no? Y que cambia para siempre todo el conocimiento hasta la fecha. Pues efectivamente, ¿y por qué? Bueno, este descubrimiento que se hace en 1994, pues tiene 3 motivos principales por los que es vital. En primer lugar, es el hallazgo del primer europeo. Es decir, es el europeo más antiguo encontrado hasta la fecha. Entonces estamos hablando del primer europeo realmente. Esto tiene muchas conclusiones de las que luego hablaremos también, pero una principalmente, y es que siempre se ha pensado que el poblamiento del continente europeo se dio obviamente desde África, porque se sabe que ahí es donde están pues, los primeros Australopithecus y demás, de los que luego van a derivar los Homo, ¿no? Entonces se da desde África, pero siempre se ha pensado que la ruta, por decirlo así, pues sería desde África pasar a Oriente Próximo y a través de Anatolia, es decir, la actual Turquía, pues ir cruzando por diferentes formas a el continente europeo, ¿no? A esa zona de la Tracia, Grecia, etcétera. Bien. Claro, si ese es el esquema clásico o la explicación clásica de cómo se conquistó Europa, conquistó entre comillas, ¿vale? Cómo se pobló Europa por primera vez, con esos Homo erectus, que son los primeros que realizan emigraciones fuera de África, ¿no? Entonces, por la propia lógica, las cifras más antiguas de restos humanos, de restos homínidos, tendrían que estar pues en la zona griega, Bulgaria, toda esa zona, ¿no? Pero la realidad es muy diferente. Y es que es decir, las cifras más antiguas tendrían que estar en la zona oriental de Europa. Pero claro, España es lo más occidental que hay en Europa. Y sin embargo, a pesar de tener que tener las cifras más recientes, puesto que si empiezas por el este a conquistar, a poblar Europa, vas poco a poco caminando hacia el occidente y entonces va a estar dando más en llegar, y más en aquella época en la que, como os podéis imaginar, pues no había aviones ni ferrocarriles, ¿no? Iba todo a patita. Pues España, la península ibérica, tendría que tener las cifras más recientes de homínidos y sin embargo tiene las más antiguas. Fijaos, ¿no? La Grandolina, nivel TD6, hace 850.000 años, Homo antecessor. Claro, ¿esto qué hipótesis sugiere? Pues fundamentalmente 2. O simplemente es el homínido más antiguo que se ha encontrado en Europa, pero no quiere decir que sea realmente el más antiguo, ¿vale? O una segunda hipótesis, que es por la que apuesta un poco el equipo Atapuerca y que parece que se está respaldando cada vez más a nivel internacional, que la explicación que se ha dado tradicionalmente al poblamiento europeo a través de la península de Anatolia, es decir, la actual Turquía, es erróneo. Pudo haberse dado por ahí, pero también se está empezando a hablar de un posible cruce a través del estrecho de Gibraltar, que quizá en algún momento pudo haber sido transitado
pues por la glaciación o por lo que fuese. A raíz de esto, de estos descubrimientos en Atapuerca, de este Homo antecesor, de esta nueva especie que se genera aquí, en el nivel TD6 de la Grandolina, pues se han empezado a realizar otras excavaciones precisamente pues en la zona del estrecho de Gibraltar para intentar pues dar un poco de luz a esto, ¿no? Así que primer punto por el que es vital el descubrimiento de esta nueva especie Homo antecesor con una data de 850.000 años, ¿no? Además, como os decía, pues también ese sería el primer punto por el que es vital, porque rompe los moldes clásicos sobre el poblamiento europeo. Un segundo punto por el que es vital es que, pues como os decía, es una nueva especie. Estamos introduciendo una nueva especie en el mapa evolutivo. ¿Por qué se sabe que es una nueva especie? Bueno, porque después de mucha investigación de los restos encontrados, pues esos comparten unos rasgos anatómicos diferentes a los demás conocidos. Por lo tanto, se considera que a nivel taxonómico hay que considerarlo una nueva especie y se le pone el nombre de Homo antecesor. ¿Por qué se le pone el nombre de Homo antecesor? Y aquí viene otro de los puntos vitales. Claro, tradicionalmente también se había pensado siempre que se había buscado siempre, de alguna manera, pues el eslabón común entre neandertales y sapiens. Y había diferentes teorías, ¿no? Una de las teorías más clásicas, que esa ya prácticamente no la respalda a nadie, es que pues al final el sapiens era una evolución más del neandertal. Pero el Homo antecesor, que comparte rasgos de ambos homínidos, tanto del neandertal como el del sapiens, parece que, según la investigación en Atapuerca, pues se podría colocar como precisamente ese eslabón entre el neandertal y el sapiens. Tendríamos que pensar que el Homo antecesor estaría en el vértice de una Y, para un ladito iría el Homo neandertal y para otro ladito el sapiens, de tal forma que acabarían siendo pues primos hermanos, ¿no? Pero no descendientes directos. Es verdad que antes del sapiens tenemos que hablar de otros homínidos, ¿no? Como el Rodensis, etcétera, etcétera. Pero bueno, para que nos situemos un poco, que tampoco quiero entrar en demasiado detalle con esto, simplemente que sepamos que la importancia de esta nueva especie no viene dada solo porque sea nueva y por lo tanto cambie los esquemas evolutivos, que también, sino porque además desde el equipo de investigación de Atapuerca lo quieren colocar como el ancestro común entre neandertales y sapiens. Pues algo muy interesante y muy importante, ¿no? Bien, y es que además también, aparte de este segundo punto vital, con este nuevo descubrimiento del Homo antecesor que se realiza en la Grandolina, recordamos, sitio arqueológico que forma parte del yacimiento de Atapuerca, pues se evidencia algo muy interesante de lo que ya hemos hablado en este podcast y un tema al que le hemos dedicado un capitulazo entero, que si no lo habéis visto lo recomiendo, y es que se evidencia el caso de canibalismo más antiguo de toda la prehistoria. En la Grandolina se encuentran evidencias de antropofagia, ¿no? De canibalismo. Así que, por recapitular un poco, tenemos que en la Grandolina, este sitio de Atapuerca, se descubren 170 restos homínidos pertenecientes al menos a 11 individuos Homo antecesor y que su importancia se debe precisamente pues, a tres claves, ¿no? Yo lo he dividido un poco en tres claves. Sería el hallazgo del primer europeo, con todo lo que ello conlleva que hemos hablado antes, el propio hecho de que sea una nueva especie y por lo tanto cambie los esquemas evolutivos y que se coloque como posible ancestro común de Neandertal y Sapiens, ¿no? Y además el caso de canibalismo también más antiguo Europa. Tres puntos clave que sin duda pues tienen consecuencias, ¿no? A nivel científico internacional. Bien, con esto cerramos el tema de la Grandolina, que tiene muchísimo más que comentar, pero bueno, no, como yo os quiero hacer un poco, os quiero hablar un poco de los grandes hits, ¿no? De Atapuerca, no quiero pararme mucho en un sitio en concreto. Ya os digo, si veo que os mola el capítulo y que tiene tirón, yo sin ningún problema puedo hacer un capítulo para cada parte o yo qué sé, ir hablando de descubrimientos concretos y hablar solo de eso en un capítulo, lo que sea. Pero primero quiero daros un vistazo general, ¿no? Bien, pasamos ahora al segundo... Bueno, a la segunda joya de la corona de Atapuerca, que es sin duda la llamada sima del elefante, ¿no? Esta sima es, para hacer un resumen así antes de que empecemos con ella y lo entendáis rápido, es probablemente la parte arqueológica de Atapuerca que más potencial científico tiene, pero aún está por demostrarse, para que lo entendamos rápido. ¿Por qué? Fijaos, maneja datos aún anteriores a la Grandolina. Tenemos restos fósiles desde 1,4 millones de años hasta hace 250.000 antes del presente. Lo cual nos da datos, como os decía, mucho más antiguos que la propia Grandolina, ¿no? Casi medio millón de años más.
Pero ahora veremos por qué digo eso de que aún están por demostrar, ¿no? Destacan sin duda, por ejemplo, pues el hallazgo de piezas líticas de transición de modo 2 a modo 3, que estos son diferentes etapas de la industria lítica. La industria lítica, para el que no lo sepa, pues es todo el tema de bifaces, hachas, etcétera. Todo, digamos, los instrumentos que se hacían con sílex, etcétera, eso se le llama industria lítica. Y el modo 2 o modo 3 son diferentes etapas de esa industria lítica, ¿no? Vinculada al paleolítico, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, para que lo entendamos, que tampoco quiero enrollarme con la industria lítica, que me parece un coñazo, la verdad, aunque es interesante, pero bueno, a mí no es de lo que más me gusta la prehistoria. Sí que se destaca que es una parte, es una sima, la sima del elefante, en la que se han encontrado muchas piezas líticas de épocas muy antiguas y en muy buen estado, ¿no? De modo 2 a modo 3, que tienen claramente una manufactura humana, por decirlo así, ¿no? Que habría que vincularlas al paleolítico medio aproximadamente, ¿no? Por eso modo 2 a modo 3. También destacan, y aquí viene lo potente, restos fósiles de taxones vinculados al Pleistoceno medio, que esto es muy interesante, pero donde está la gracia es que en los niveles 9 y 7 de esta sima del elefante se encontraron restos fósiles homínidos, una parte de una mandíbula y alguna falange asociados a un homínido con una datación de más de 1,3 millones de años, lo cual superaría por 400.000 años al Homo antecesor de la Grandolina, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que su análisis taxonómico no permite asociarlo con el Homo antecesor. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no se sabe si esto es un Homo antecesor o podría ser incluso otra especie anterior al Homo antecesor. Por eso os decía que realmente es un yacimiento con muchísimo potencial, pero aún tiene mucho que decir en el mapa de la evolución humana. Si se consigue, digamos, trabajar mejor o hallar más cositas y poder completar ese taxón, pues seguramente de nuevo Atapuerca vuelva a revolucionar el mapa evolutivo, o quizás sea un Homo antecesor y, bueno, forme parte de lo que ya revolucionó, ¿no? El caso es que está ahí. Y la sima del elefante pues tiene esa importancia tanto por su industria lítica, pero sobre todo yo creo por este trozo de mandíbula y falange que se encontró, ¿no? Que no saben aún muy bien dónde ubicarlo. Bueno, y luego tendríamos el tercer gran yacimiento de Atapuerca, el tercer gran sitio arqueológico, que sería sin duda el complejo de la Cueva Mayor, el cual se divide en muchas simas, en diferentes partes, pero yo de ellas voy a destacar y solo voy a hablar de la más importante, que es la sima de los huesos. La sima de los huesos es una pasada auténtica. Es una de esas coincidencias arqueológicas que solo lo ves y te emociona, ¿no? De pensar en ello, ¿no? ¿Qué es la sima de los huesos? Bueno, es una pequeña cavidad al fondo de un profundo conducto vertical, de un pozo, vamos, de unos 13-14 metros de altura, en una de las galerías del complejo de la Cueva Mayor, a unos aproximadamente 500 metros de la entrada actual. O sea, fijaos que hay que moverse, ¿no? Medio kilómetro. Hasta la fecha, en la sima de los huesos se han recuperado al loro unos 7.000 fósiles humanos de 430.000 años de antigüedad. A partir de la dentición de estos hallazgos, se ha estimado cerca de 29 aproximadamente el número mínimo de individuos representados. O sea, esos 7.000 fósiles humanos, que como os podéis imaginar en muchos casos son microfósiles, ¿vale? Pues a partir de sus denticiones y demás se ha podido estimar que formarían parte de 29 individuos aproximadamente, con una datación de casi medio millón de años. Os puede parecer poco, 29 individuos, pero ¿qué os parece si os digo que representa aproximadamente el 80% de todo lo encontrado en Europa para esa datación? O sea, para la datación de 430.000 años, para esa etapa, que no quiere decir que sea ese año en concreto, sino para esa etapa del Paleolítico, del Pleistoceno, solo lo que se ha encontrado en la cima de los huesos, solo eso representa el 80% de lo encontrado. Esta es una cifra que habla por sí sola de la inmensa, gigantesca importancia que representa Atapuerca a nivel arqueológico y prehistórico, ya no en España, sino en el mundo. Evidentemente, el 80% de todo lo encontrado para esa etapa, vinculado a fósiles humanos, está en la cima de los huesos, ahí en Burgos, en la Sierra de Atapuerca. Pues a mí me parece algo increíble, ¿no? Igual yo soy un friki, ¿vale? Pero no sé, yo creo que a vosotros seguro que también os parece un dato demoledor, ¿no?
Pero es que además de los restos humanos, el yacimiento contiene miles de huesos de, por ejemplo, por lo que se hizo famoso, ¿no? Y por lo que hizo este ingeniero de minas que os hablaba, que le fue a Aguirre a preguntar por unos huesos, pues de la especie Ursus deningeri, que es una especie antepasada del oso de las cavernas y del oso actual pardo, pero ya extinta, y de otros carnívoros como pues zorros, lobos, linces, león, pantera y otros mustélidos, ¿no? Lo cual también pues demostró pues que era una zona en la que había este tipo de macromamíferos, ¿no? Es considerado como la mayor fuente de riqueza paleontológica de este periodo, sin ninguna duda, la Sima de los Huesos, ¿no? Es considerada, mejor dicho, como la mayor fuente de riqueza paleoantropológica de este periodo, no solo por España, sino es un reconocimiento internacional que tiene, y de hecho, pues muchas universidades de otras partes del mundo pues quieren enviar investigadores a Sima de los Huesos porque es claro, es algo inédito, ¿no? Tener un pozo con esa acumulación de restos, ¿no? Junto a los restos humanos también se han encontrado, esto es interesantísimo, ¿vale? Esto es algo que merecería un capítulo solo, pero bueno, yo os lo voy a contar en este y si os mola pues ya podemos pensarlo, como os decía. Pero es que el caso además es que, imaginaros que lo que os decía, ¿no? Es un pozo de unos 14 metros y abajo del pozo pues están todos estos miles de fósiles humanos, cachitos de esos 29 individuos, industria lítica, etcétera, etcétera, todo en el mismo sitio, ¿no? Entonces, junto a estos restos humanos se encontró, mejor dicho, una única pieza de industria lítica. Una única. Antes he dicho diferentes, pero no. Una única pieza de industria lítica. Un bifaz al que se le apodó como Excalibur, un poquito haciendo la gracia con la espada más famosa, ¿no? de la historia, y la cual se piensa que fue fabricada y arrojada al pozo. ¿Por qué se piensa esto? Porque está sin usar. O sea, es un bifaz que se construyó y se tiró al pozo con el resto de fósiles que había ahí, ¿no? De homínidos. Claro, ¿qué ocurre con esto? ¿Por qué se puede tirar un bifaz a algo que es realmente difícil de hacer, que requiere su inversión de tiempo y que, bueno, en aquella época pues estaban valorados y se utilizaban muchísimo, ¿no? Para el consumo cárnico, para trabajar, lo que fuese, ¿no? Y encima de esto sumémosle que hay una extraña acumulación de restos, ¿no? En este pozo llamado la Sima de los Huesos. Claro, todo esto, ¿qué es lo que ha llevado a pensar a los investigadores? Pues que podríamos estar ante un comportamiento intencionado relacionado con algún tipo de rito funerario, lo que podría romper por completo con las antiguas o clásicas hipótesis que sostenían que el neandertal no tenía pensamiento simbólico. Y aquí es donde menciono por primera vez al neandertal. ¿Por qué lo menciono? Porque la datación que os he dado y los restos encontrados pues cumplen con la presencia de neandertal en la zona, ¿no? Cuajan perfectamente. ¿Qué pasa? Que tradicionalmente siempre se ha dicho que la diferencia entre el sapiens y el neandertal, que son un poco los dos homínidos más potentes a nivel intelectual, siempre ha sido que el sapiens pues tenía capacidad simbólica, es decir, se podía abstraer, filosofar, ¿no? Lo que es el metapensamiento, ¿no? Que se dice. Mientras que el neandertal no llegaba a tener capacidad de abstracción, lenguaje simbólico, lenguaje reflexivo, etcétera, etcétera. Claro, esto es lo que siempre se ha dicho y de hecho se ponía como la condición a través de la cual el sapiens pudo de alguna forma sobrevivir mejor o adaptarse mejor al mundo que el neandertal, razón por la cual el neandertal ya no existe y el sapiens sí, ¿no? Era un poco la explicación más básica, pero bueno, es una explicación que yo estudié en el colegio ya y en el instituto, ¿no? Incluso en la universidad pues se mencionaba esto, ¿no? Claro, ahora llega Atapuerca y te descubre la Sima de los Huesos, que es un pozo donde no se hace vida, ¿vale? O sea, es un pozo que no estaba ahí para vivir, sino que parece que todos esos restos encontrados eran arrojados allí a propósito, el de los individuos también, y además todos esos individuos aparecen con un bifaz que se sabe que se ha construido y se ha tirado a propósito. Porque la otra explicación sería que se hubiese construido y se le hubiese caído sin querer a alguien, que puede ser, ¿vale? Yo no digo que no, pero hombre, vamos a ver. Algo tan preciado no creo que se cayese sin querer, ¿no? Yo creo que debió de ser tirado. Además tiene una belleza extraña, ¿no? Claro, empiezan a decir, oye, no puede ser que esto sea una especie de necrópolis consciente, es decir, que la gente que arrojó estos muertos allí lo hiciese a propósito y que ese bifaz tirado dentro no fuese una caída circunstancial, sino que fuese el primer ajuar de la historia. Para el que no sepa lo que es un ajuar, entendemos por ajuar pues con lo que se entierra a los muertos pues para venerarles, ¿no? Entonces, si
este enterramiento, vamos a ponernos en la cabeza de los investigadores de Atapuerca, ¿vale? Si este enterramiento, o sea, si esto no es una muerte fortuita de 29 individuos que murieron allí, ¿no? Sino que han sido arrojados a propósito a la misma zona. Y además se crea un bifaz bello y se lanza dentro. Y los que están haciendo esto son neandertales, pues estamos hablando de un rito funerario de hace medio millón de años, del rito funerario más antiguo de Europa también. Lo cual rompe por completo la comprensión clásica sobre el comportamiento mental neandertal basado en el neandertal no tiene capacidad de abstracción. Si esto es un rito funerario, el neandertal tiene capacidad de abstracción. Algo que, por cierto, cada vez está más superado, porque no solo la sima de los huesos ha roto esta comprensión sobre el neandertal, sino que se han encontrado pues ajuares en otros sitios, incluso pinturas rupestres que parece pudiesen estar vinculadas al neandertal, etcétera, etcétera. Pero bueno, la sima de los huesos, digamos que pone su granito en esa lucha que algunos tienen para combatir esas ideas preconcebidas y despectivas sobre el neandertal, que parece sí podría haber tenido capacidad de abstracción, como demuestra Excalibur y los enterramientos de la sima de los huesos, ¿no? Que no quiero decir que sea un enterramiento, no hay que entender el enterramiento como lo entendemos actualmente, pero sí que es cierto que la cantidad de cuerpos encontrados en la cima de los huesos no puede ser casual, tiene que ser algo, ¿no? Entonces es interesante. Además, una cosa curiosa es que todos los animales, toda la fauna, todos los restos óseos encontrados de fauna en la cima de los huesos son de carnívoros. Son de carnívoros, o sea, no hay ningún resto de ningún herbívoro, lo cual es curioso, ¿no? Podría responder también a algún tipo de rito funerario que obviamente no comprendemos, ¿no? Bueno, pues estos serían las tres partes arqueológicas más tochas o que más han brillado a Atapuerca, que por hacer un resumen sería la Grandolina, la sima del elefante y la sima de los huesos. Y luego hay otras 4 que os he dicho antes, que serían los asentamientos al aire libre, el complejo Cueva del Mirador, el complejo de la Trinchera del Ferrocarril y también la Cueva Fantasma, que también tiene su fama, ¿no? De estos 4 que sobran no voy a hablar, porque si no el capítulo sería demasiado largo, ¿no? Quería centrarme en estos 3 porque además también pues son, yo creo, los que como aficionados a la prehistoria pues debéis conocer, ¿no? La Grandolina con su amo antecesor, la sima del elefante con su homo sin especificar, que puede que revolucione la prehistoria en algún momento, y luego la sima de los huesos pues con todo el tema de Excalibur, ese bifaz, ¿no? Los 29 neandertales, bueno, neandertales y heidelbergensis, que no solo hay neandertales, que esto no lo he comentado, pero bueno, con esa clave, ¿no? De poder ser un rito funerario y reescribir precisamente pues la teoría preconcebida sobre el neandertal, ¿no? Eso sería un poco el resumen a nivel de yacimientos, y ahora nos iríamos al punto 2, que sería un poco la recapitulación del episodio, sobre todo vinculado a la importancia de Atapuerca, ¿no? Y esto lo he dividido en 4 puntos. Primera estrellita de Atapuerca. Obviamente yo creo que por encima de todo destaca el descubrimiento de una nueva especie como es el Homo antecesor, que cambia por completo el esquema evolutivo tradicional, ¿no? Y sobre todo se empieza a entender como posible eslabón entre Neandertal y Sapiens. Lo que hemos explicado antes, y este premio hay que dárselo pues al equipo de investigación de Atapuerca, Arzuaga, Carbonell y Castro, y al yacimiento de la Grandolina, ¿no? Dentro de Atapuerca. Primer punto con el que nos tenemos que ir, por lo tanto, Homo antecesor, Grandolina, cambia el mapa evolutivo y posible eslabón entre Sapiens y Neandertal. Segundo punto clave, pues que nos arroja Atapuerca las dataciones cronológicas más antiguas de Europa respecto a los restos homínidos. Y como habíamos dicho antes, pues esto cambia por completo la comprensión tradicional de cómo se pudo dar ese primer poblamiento de nuestro continente. Este premio hay que dárselo a ese homínido sin especificar, pero que está ahí con su datación de 1,3 millones de años, y en concreto hay que ponerle la medallita a la sima del elefante. Luego nos iríamos a la tercera estrellita o tercer pin que vamos a dar de importancia de Atapuerca, que sin duda tampoco hay que dejarlo de lado, porque me parece algo vital. Yo le he dado poca importancia porque también tengo otro capítulo de ello, y si queréis pues lo escucháis, que también hablo de Atapuerca. Hablamos de la datación más antigua de canibalismo europeo, lo cual además, según el equipo de investigación, podría estar vinculado a la competencia intergrupal, pero también quizá a ritos funerarios, lo cual apoyaría otra vez más esa capacidad simbólica más antigua de lo que pensamos, ¿no?
Y luego, por último, el cuarto punto clave, pues tendríamos que hablar de la disposición de los restos fósiles. Podría ser intencionada, lo cual estaría vinculado en la cima de los huesos, lo cual podría estar vinculado a un uso del pensamiento simbólico o abstracto neandertal e incluso quizá ampliarlo al heidelbergensis, que sería el homínido predecesor al neandertal, ¿no? Lo cual rompería por completo pues el pensamiento clásico. Y este pin pues habría que dárselo a la cima de los huesos. Resumen rapidísimo: nueva especie como antecesor, las dataciones cronológicas más antiguas de Europa, la datación del canibalismo más antiguo de Europa y, bueno, Excalibur, esos restos fósiles, la cima de los huesos y cómo pues podría hablar de ese pensamiento abstracto ya en neandertal, e incluso algunos dicen que en el heidelbergensis, ¿no? Conclusión final del capítulo, con la que ya cerramos capitulazo y nos vamos a tomar un café y a fumar un cigarrito, el que fume y el que no, pues a mirar el paisaje pensando en este capitulazo. Atapuerca es un yacimiento completamente rompedor, transgresor y, sobre todo, lo más importante, vivo. Está vivo. Todavía tiene mucho más que aportar y mucho más que romper a nivel científico. Y con esto, señoras y señores, cerramos capitulazo. Ha sido un placer. Ya sabéis que si te mola lo que hago y cómo lo hago, podéis apoyarme de diferentes formas, por ejemplo simplemente siguiéndome en redes sociales, donde estoy más activo sin duda es en Instagram, por cierto, y sabed también que todos los capítulos que grabamos pues se suben automáticamente a Spotify, a YouTube, a iVoox, a Apple Podcast y Google Podcast. Por si os mola una plataforma más que otra, pues a mí me da completamente igual, la verdad. Y pues nada, con esto me despido, chavales. Chao, chao, un placer. Antes pensando en el haze, ahora solo para grabar. Pienso en todo lo que he llorado por ti, puta, y me he entrado mal. Niños, no sabéis lo que contáis. Ya no voy a pensar, solo voy a beber para poder disfrutar. Me voy a enloquecer, sé que ya he pasado demasiado y no voy a joder. Hablo con mi hermano, quiero desaparecer y ya no voy a pensar.